Mi nombre es Stephanie Zavala y les voy a hablar sobre el ensayo que realicé del análisis del procedimiento de juicio y de sentencia fundamentado en el derecho procesal penal de la República Bolivariana de Venezuela. A través de este presente ensayo les hablaré de lo que es el juicio, cómo se origina, qué partes deben estar presentes, cómo se lleva a cabo el debate, los principios totalmente necesarios para determinarlo y la relación que éste guarda con la sentencia, debido a que más allá de un debate y una decisión, tiene que estar enmarcado en una sentencia definitivamente firme que dé certeza a la víctima de que va a estar salvaguardada su seguridad y el imputado por fin gozará de la pena que establezca dicho juez, porque muchas veces se puede dar el caso de que en diferimientos, retardo procesal, este mismo no dure una determinada cantidad de años, podrían ser hasta 3 o más, sin que se le celebre el juicio y al momento de la decisión no se le computa, es decir, esos 3 años que estuvo detenido no se le restan a la pena que determine el juez que debe pagar dicho imputado. A partir del artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano encontramos la fase de juicio, que establece los lineamientos para que ésta se lleve a cabo, principalmente por cómo debe ser realizado el debate, que las personas que tienen que estar presentes son el fiscal del Ministerio Público, el defensor del Ministerio Público, así como la víctima y el imputado, a menos de que éste se declare contumaz y decida no asistir. También los testigos y los expertos. Muchas veces se puede dar el caso de que se difiera la audiencia porque no están presentes los testigos y esta se puede diferir para otro día, pero si estos testigos no llegan a comparecer, entonces no va a haber otra forma sino que se lleve a cabo el juicio con los testigos presentes. También puede darse el caso de que el juez se enferme o que simplemente el fiscal del Ministerio Público decida extender la acusación y por ende se da un lapso de 10 días para decidir qué día y hora se va a continuar con dicho juicio. Normalmente se establece que estos juicios se realicen y se terminen el mismo día. Rara vez puede ocurrir que se prolongue a más días por falta de tiempo o por lo complicado del caso. En cuanto a los principios, tenemos el principio de publicidad, ya que los juicios normalmente son públicos, porque son, digamos, orden público, a excepción de esos juicios que está un niño, una niña, un adolescente que deban dar declaraciones, entonces por su seguridad y por la discreción se harán a puertas cerradas. También cuando atenten contra el orden, contra la seguridad del Estado o contra la dignidad de una determinada persona. Pueden ser muchos casos en materia de violencia de género que se hacen a puerta cerrada por lo complicado de los casos. En varias visitas a los tribunales penales y en materia de violencia contra la mujer, se ha notado un decaimiento en cuanto al avance procesal. Es decir, muchos tribunales están en retardo por cuestiones de exceso de expedientes, por falta de los traslados no son en el momento, muchos factores que complican y que no hacen culpables a los jueces, secretarios o asistentes, sino que más bien esto que quiero decir es en razón de dar una solución enmarcado en el principio de celeridad procesal. Digamos que esto es muy necesario porque para la víctima y para el imputado, estos que se encuentran en una situación incómoda, tanto la víctima porque no se siente en suficiente
seguro y porque el imputado necesita saber cuál es la pena que le van a dar, ya que los días van pasando y muy seguramente esto no se le tomen en cuenta al momento de computar la pena y caemos en un error judicial. Pero bueno, retomando la dinámica del debate, el juez en el siguiente orden hará declarar a las partes. Empezará por el fiscal del Ministerio Público, luego el defensor, y si la víctima o el victimario quiere dar unas declaraciones, le cederá la palabra, si así lo solicitan. Posteriormente darán declaraciones los testigos y el experto, que es quien se encarga, por ejemplo, de dar criterios sobre un examen forense. Todo esto en el orden que establece el Código Orgánico Procesal Penal, así como lo acabo de decir, o también puede ser posible que el juez lo altere un poco siempre y cuando sea conveniente para tener una mejor certeza al momento de tomar la decisión. Ya finalizada la sesión, el juez se encargará de va a cerrar el debate para encargarse de ir a redactar la sentencia, convocando a las partes para el mismo día para darles al menos la dispositiva del fallo y dar a conocer más o menos qué fue la decisión tomada. Puede darse el caso de que sea una sentencia absolutoria en el que el imputado quede en libertad y se le dará la libertad en el mismo momento, o también puede ser una condenatoria en la que se establecen las medidas de seguridad, la pena que deberá pagar, pero no es una sentencia definitivamente firme. En la sentencia definitivamente firme, a partir de los 5 días, el defensor o el fiscal podrá solicitar alguno de los recursos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, como puede ser el recurso de apelación, para por no estar muy contento con la decisión tomada por el juez. Es importante que entendamos que la sentencia no queda definitivamente firme hasta que se hayan agotado todas las vías, o por lo menos hayan pasado los lapsos para realizarlo. Sobre la ejecución de la sentencia, el condenado durante la ejecución de la pena podrá ejercer los derechos y facultades que la ley le otorga. Puede solicitar al tribunal la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el trabajo y el estudio, o cualquier alternativa del cumplimiento de la pena, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y leyes especiales. Ya pasadas todas las etapas, el Tribunal de Ejecución recibe el acta para ejecutar la pena y las medidas de seguridad impuestas por el Tribunal de Juicio mediante la sentencia firme. En consecuencia, supervisa los centros penitenciarios en donde se residen aquellos imputados que han sido condenados. La redención de la pena por el trabajo y el estudio es uno de los beneficios que se le puede otorgar a aquellos imputados que la ley los beneficia. En 1831 decía: 100 años de injusticia no hacen derecho. Las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento de un derecho y una injusticia, surgen del choque entre dos derechos. En el procedimiento penal venezolano está ocurriendo una falta grave hacia los imputados, pues el retardo procesal es un elemento que pone en riesgo la celeridad del juicio. Los jueces investidos de autoridad tienen una fuente de carga de trabajo, no obstante, es una presión que perjudica a las partes. Con base a la decaída de los tribunales con competencia en penal ordinario, considero que se debe crear una coordinación con una persona competente por tener una carrera judicial, maestrías y doctorados, en compañía de un personal adecuado para cuidar, controlar y supervisar que los juicios y las sentencias
se lleven a cabo en un determinado tiempo, puede ser mensual, para llevar una estadística a nivel anual y mejoremos y no haya tanto retardo procesal. Esto con el objeto de mejorar la eficiencia de los tribunales en cuanto a dar respuesta tanto a la víctima como al imputado.